Estamos con Laura Vilches para preguntarle directamente, Laura, bueno, las impresiones de ayer de todo esto que se ha montado en la conferencia de prensa con un fiscal, bueno, diciendo barbaridades también. Sí, yo creo que señalaban bien ahí en el piso, y lo mencionas vos, que era un show, ¿no? Estaba montado un circo para autofelicitarse a la propia justicia, para felicitar a la policía, para felicitar al gobierno de Córdoba, negando absolutamente que si la policía, la justicia, el propio fiscal actuaron fue por la demanda persistente de la familia, de vecinos, de la docencia, de Agostina. Esto empieza con una situación que es que la familia denuncia que no le toman la denuncia en el momento en el que ellos se acercan por primera vez a hacerla, que se la toman recién el domingo a las 8:40, cuando la mamá alerta que a partir de las 10 de la noche Agostina faltaba de su casa. Entonces, realmente, desde ahí y partiendo por todo lo que sucedió después, es indignante que hayan sido todos loas. Inclusive uno de los colegas preguntó si no hacían ningún tipo de autocrítica y el fiscal dijo que absolutamente ninguna. Reivindicó todo al punto de creer que podía actuar con esa tono bravucón de decir que había que felicitar a los canes. Fue realmente indignante, y no solo eso, sino que además lo que se observó fue una complicidad completa entre el Poder Judicial, la Fiscalía y el Poder Político, ¿no? De hecho, le hago una pregunta para que responda el ministro de Seguridad, Quinteros, y el fiscal responde que no, que va a responder él, y finalmente Quinteros no abre la boca, ¿no? Con posterioridad a ese hecho, lo que ocurrió fue que Quinteros dio la orden de reprimir a los vecinos que estaban en el barrio, yéndose a la comisaría para manifestar su bronca, su dolor, su angustia frente a la desaparición de Agostina y al final funesto que tuvo, ¿no? Bien, te escucha Laura, Néstor. Laura, un abrazo grande desde acá a la distancia. La verdad, yo decía hoy, las mujeres tienen que llegar para poner las cosas en su lugar, y la verdad que la manifestación que hiciste vos en su momento de hartazgo era la que representaba no solamente a los que estaban ahí en la conferencia de prensa, sino a toda la gente que lo estaba mirando por televisión y que no podía dar crédito de las barrabasadas, las sandeces, las frases desopilantes de este señor que estaba allí en la conferencia de prensa. ¿Cuál era tu sensación desde el momento mismo que arranca la conferencia y hace ese monólogo eterno que duró como 40 minutos y ustedes ahí sentados? Digo, ¿qué sensación tenías vos en el transcurrir de la conferencia de prensa hasta que llegue ese momento, no? Sí, mira, creo que fue en aumento la indignación, primero porque él empezó, y creo que fue lo que sentimos todos ahí, dando cátedra de cómo teníamos que preguntar, de qué es lo que se podía preguntar y de qué es lo que se podía decir, pretendiendo ubicarse como el defensor de los derechos de infancias, de mujeres, de niñas, cuando era evidente por la propia puesta en escena que el fiscal hizo, de que en todo su montaje no había una sola mujer, ni siquiera la abogada ni siquiera una abogada del niño, ¿no? Entonces era pura pantomima, y eso se fue desbrozando, se fue viendo, observando, quedando de manifiesto en el transcurso de la conferencia. Y después el tono altanero y de una superioridad moral con el que habló a la prensa, como si tuviera las certezas de todo y como si hubiesen actuado espectacular, que fue lo que efectivamente hizo, ¿no? Entonces creo que eso, lo que expresé fue el hartazgo y el no poder más sostener esa situación por fuera de los protocolos que querían imponer y de toda esa moralina que quiso imponer desde el principio. Yo advierto que a vos te chocó. Siendo parte Sí. en Córdoba y en todo. Sí, perdón. No, digo, Sí. yo advierto que a vos te chocó. Creo que Sí, lo decime. que mucho, digamos, partes de su alocución, y me parece que vos te hartaste en un momento en donde también a mí yo no lo podía creer, que parecía, ¿viste esos actos en donde le van a descubrir la estatua de un bombero en el medio del pueblo y dice, bueno, vamos a agradecer a este, vamos a agradecer a este otro, y vamos a agradecer a las damas por las empanadas que trajeron y todo lo demás? Pero yo miraba y decía, pero agradecer en el medio de todo esto, o felicitar. Digo,
Sí, sí, sí. Si fue todo un fracaso. No, bueno, pero... Sí, y aparte a ver, Laura... con el contraste. Sí. Totalmente, pero además fue el contraste de que la felicitación era hacia los perros. Todo bien, soy una amante de los animales, de los perros, claro. pero no pueden ser tan brutal la expresión. Estábamos hablando del femicidio y de situaciones brutales de aparición de los restos del cuerpo, en este caso una niña de 14 años, y este tipo tiene la caradurez y el desparpajo de hablar de que hay que felicitar a cualquiera en primer lugar después de haberse felicitado, porque la conferencia fue toda una autofelicitación, y encima habla de felicitar a los perros. O sea, era insostenible realmente. Laura, vos sabés que desde que estamos Nosotros haciendo... venimos, pensando, sí. ¿no? Sí. No, te decía que desde que estamos haciendo la cobertura, Beto también te lo puede... Beto te lo puede decir, y también nuestros compañeros que están en el lugar y de otros medios, tanto seguridad como justicia han sido como hostiles con los periodistas. Los corren de los lugares, les anuncian una conferencia en un lugar y es en otro, te alejan del rastrillaje, complican tu trabajo. ¿Esto lo venían sintiendo ustedes con el correr de las horas? Lo de ayer fue un límite, porque el fiscal en la semana también se paró de jetón y bravucón en una conferencia que dio espacio a cielo abierto, sí. Y también empezó a dar lecciones en medio de una investigación de mínima cuestionable. Sí. Sí. Sí, es una práctica común acá de la justicia, que actúa como si fuera omnipotente realmente, y que el poder político es parte de lo mismo y están en la misma sintonía, ¿no? El gobierno de Yarlor actúa de la misma manera. Como a mí, cuando me tocó ser concejal, llegó al insólito punto de no permitir que los fotógrafos de la prensa saquen fotos en el Consejo Deliberante, o sea, un espacio público donde están todas las fuerzas políticas y donde tuvimos que hacer un escándalo para que le permitieran entrar a la prensa. Realmente es un trato de desprecio. Yo creo que acá los medios nacionales han jugado un importante rol y esto hay que reconocerlo porque ayudó a que esto se sostuviera en la discusión pública. Los medios locales hicieron una cobertura por momentos bastante floja, sobre todo en los primeros momentos que toda la atención estaba puesta en lo de Belgrano y el campeonato, desde ya que bien merecido, ¿no? Pero esa situación no ayudó, entonces estos tipos estaban con toda la valentía, totalmente envalentonados, creyendo que pueden decir cualquier cosa, y lo que hay que decir muy claramente es que acá a los límites se los pone la calle. La labor de la prensa en común con las familias, con los vecinos, con las movilizaciones que hacemos, y eso es a lo que apostamos a fortalecer porque es la única manera en que responde el poder político, que como se vio actuó mal, sospechamos inclusive de que puede haber habido encubrimiento. Por eso estamos convocando con toda la próxima movilización, y me parece que esto tiene que ser en todo el país el próximo 3 de junio, para levantar fuerte el grito de justicia por Agostina y por todas las que no están. En Córdoba hace 6 meses que falta de Delicia Mamani. Mientras transcurrieron estas horas nos llegan denuncias de pibas desaparecidas, que movemos redes, movemos lazos, hacemos de todo. Algunas aparecen, algunos son casos de situaciones complejas a nivel familiar, que por suerte se resuelven bien, pero siempre hay que actuar con la máxima celeridad porque está en juego la vida de mujeres e infancias. Entonces no pueden actuar con la prepotencia y la impunidad que actúan. Por eso apostamos a la organización y a la movilización, que es el único lenguaje que estos tipos entienden. Laura, buen día, Pablo Messina. Sí, el 3, ¿no? El miércoles, 11 años, ¿no? Del primer Ni Una Menos. Me llega un informe hoy, son más de 3.400 víctimas fatales, ¿no? Los números son realmente espeluznantes. Sí. Pero quería consultarte también, ¿cómo valorás el silencio del ministro Quinteros? Que es más, se lo calla en un momento y después ni siquiera retoma para hacer una aclaratoria o decir algo más por parte de la cartera que él conduce, y la posterior represión después de esa manifestación que se venía realizando la noche, donde había mayoritariamente mujeres con chicos, ¿no? Con las infancias, sí. Mira, Quinteros es un ministro que donde se produce un hecho aparece para la foto de la mano de la política represiva de Patricia Bullrich. Ustedes lo habrán visto en conferencias de prensa, en otras instancias, defendiendo todo un accionar represivo, inclusive ubicándose en su supuesta pelea contra las mafias y el narcotráfico con Patricia Bullrich. Y mira qué llamativo y qué claro
desde ese punto de vista el silencio, que no habló hasta el 6º día sobre la causa, y nosotros creemos, bueno, que es algo que la propia familia sospecha y en la prensa también, ¿no? Que tenían la información previa, que ocultaron información, que la manejaron, la manipularon, justamente para evitar el golpe al poder político que este caso significa. Entonces ahí hay una relación estrecha entre el Poder Judicial y el Poder Político de Córdoba. A los fiscales los nombra el Poder Político. Entonces lo que hizo el fiscal Garzón ayer, de cubrirlo a Quinteros y de responder por él, y después él, ni siquiera por orgullo personal o para salvaguardar su imagen, retomar la pregunta para responder, es una clara evidencia de esto también, ¿no? Laura, con lo que vos decías, combinado de que después mandaron a reprimir. Laura, te mandamos un abrazo fuerte. Gracias por estos minutos y obviamente felicitaciones por tu intervención ayer, que la verdad que llegó como yo te diría un vaso de agua fría, porque la verdad que a esta altura del partido, cuando estábamos viendo la conferencia, era poco menos que un bochorno. Fuiste a ponerle un poco de tino a toda una situación que se había desmadrado, que había desmadrado el propio fiscal. Beso grande, nos encontramos pronto. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Un último mensajito, reforzar que el próximo miércoles en todas las plazas, calles, concentraciones del país estemos para decir ni una menos, que el Estado y los gobiernos son responsables, y desde ya convocar a la organización, como estamos haciendo con mi compañera Miriam, Bregman, Pan y Rosas y muchas organizaciones más, Asamblea Ni Una Menos, colectivos, para este próximo miércoles. Gracias. Muy amable.